hablaba de lo de Cataluña. Vamos a abrir ese capítulo y luego también tenemos la posibilidad de que el resto de la mesa pregunte. Señor González, ¿cuánto hay de cierto en ese mantra de coalición, de la Convergencia y Unión y de Artur Mas en estos últimos días de que damos más de lo que recibimos? ¿Cuánto hay de cierto y cuánto hay de falso? Porque esta es la base con la que ha sustentado la estrategia que conduce a ese desafío soberanista. Bueno, yo es que creo Usted que... conoce probablemente esas balanzas fiscales que se han hecho en Cataluña, en el resto de España no, curiosamente. Pero en fin, probablemente tenga más datos y motivos para aclararnos dudas. Le voy a dar un dato, pero creo que hay una cuestión previa que es muy importante. Es decir, yo creo que aceptar ese planteamiento es incurrir en un error. Es decir, no se puede cambiar independencia por dinero y no podemos caer en el error de que vamos a la independencia porque no damos dinero. Va usted a la independencia porque usted concibe o quiere tener un modelo de Estado distinto o tiene usted una reivindicación soberanista que no encaja en la Constitución, con dinero o sin dinero. Y eso es lo primero que yo creo que tenemos que tener. No podemos caer en el error de entender que esto es una consecuencia de un sistema de financiación que no le satisface a Cataluña, porque le diré más. El sistema de financiación actual, que he dicho que es fruto de un pacto entre Zapatero y el tripartito, en aquel momento el gobierno era del PSC con RC e Iniciativa per Catalunya. El consejero catalán de Economía entonces era el señor Castells, del Partido Socialista Catalán, y este señor dijo que con este modelo de financiación, Cataluña veía satisfecho el máximo de las previsiones del Estatut y además, en el año 2012, cuando se consolidase el modelo, recibirían 4.000 y pico millones de euros más y el señor DRC dijo que les situaría un 5,6% por encima de la media de lo que percibían el resto de las comunidades autónomas por habitante. Luego, es falso eso. Es verdad que el modelo es tan malo que no satisface ni a los que satisfacía. Pero eso no puede justificar en ningún caso un planteamiento soberanista que nada tiene que ver con la financiación. Dicho eso, le voy a dar un dato económico. En la Agencia Tributaria de Madrid se recaudan por impuestos 66.000 millones de euros, de los que al final a Madrid llegan 11.400 el año que viene. En la Agencia Tributaria de Cataluña se recaudan 27.000 y el año que viene les van a llegar 15.700. Una desproporción enorme, evidentemente. Bueno, lo que sale. Bueno, sobre Cataluña, que luego yo quiero también preguntarle por Eurovegas y otros asuntos más. Pero ya que hemos abierto este capítulo, que es el que está ahora más latente y es más sensible, me gustaría también conocer vuestra opinión y preguntéis al señor González. A ver, Juan Carlos Girauta, sí, a mí me gustaría, que es la parte catalana de la mesa. Me gustaría preguntarle al presidente, al hilo de esto que nos estaba explicando, en ese argumentario, en esas consignas con las que se alimenta el secesionismo en Cataluña, desde luego es nuclear y es razón fundamental, la convicción de la gente que la están robando, España nos roba, nos están expoliando, se lo están llevando todo y aquí no vuelve nada, etcétera. Han hecho unas cuentas, que en fin, se han inventado unas cuentas, según las cuales cada año España se lleva 16.000 millones de euros de Cataluña, utilizando estos términos de España-Cataluña tal como los usan ellos, ¿no? Claro, si uno mira la letra pequeña de esto, intenta ver de dónde ha salido la cifra, estas cifras vienen del 2009 y vienen de una de las 4 maneras que existen de calcular las balanzas fiscales, y resulta que de los 16.000 hay 15.000 que ni los ha pagado nadie ni en realidad existen, que es una cuota, la cuota, la misma que corresponde a la población catalana sobre la española, la cuota de deuda pública española que se supone que recae sobre Cataluña. ¿Nos podría explicar si esto tiene algún parangón en alguna otra comunidad, si alguien hace así las cuentas, si esto tiene alguna lógica financiera también, ¿no? Bueno, es evidente que no la tiene y además hay, como les decía, datos muy evidentes en ese sentido. Al margen de que le acabo de decir, de la recaudación y lo que luego se percibe, pues tenemos muchos datos que pueden avalar eso. Por ejemplo, las contribuciones a la seguridad social. Siendo Cataluña una economía rica, que está prácticamente a la par en su peso en PIB con la Comunidad de Madrid, como le decía antes, como consecuencia de esa política fiscal y de esa política en general que se practica en Cataluña, la consecuencia es que nosotros somos contribuyentes netos a la seguridad social en más de 3.000 millones de euros. Contribuyentes netos a la seguridad social junto a nosotros son Canarias y Baleares.
El resto, incluida Cataluña, son perceptores de las aportaciones que hacemos los demás para pagar sus pensiones. Por lo tanto, en ese sentido, Cataluña es deficitaria también en el régimen de pensiones. Es decir, si vamos a los cálculos reales y no a estas ficciones, porque claro, Cataluña luego tiene un problema adicional. Cataluña es que tiene la mayor deuda pública del conjunto de las administraciones. Es decir, en estos años, además de todo esto, ha generado 44.000 millones de deuda pública. Nosotros en estos momentos tenemos 16, 17, es decir, que tiene 2 veces y pico más que nosotros, ¿no? Todo eso es lo que le coloca en una situación económica muy complicada y yo lo entiendo. Y voy a decir más, para que no parezca que es que nosotros tenemos algo en relación a Cataluña en el tema económico. Yo creo que el señor Mas y en general en Cataluña, cuando se hace un planteamiento económico serio al margen de los otros componentes en los que se quieren apoyar para justificar una deriva soberanista que no tiene encaje dentro del marco constitucional y que no tiene nada que ver con la razón económica, pues yo puedo entender que haya algunas razones, ¿no? Es decir, cuando el señor Mas se queja de que a la hora de repartir el déficit público en razón a los gastos de las distintas administraciones, pues como consecuencia de lo que se ha producido en los últimos años, que ha conseguido el Gobierno ampliar el objetivo de déficit para ir digiriendo de alguna medida mejor la deuda, pues es verdad que sobre ese reparto se puede hablar. Y de hecho el presidente del Gobierno en la conferencia de presidentes aceptó que eso se hiciera para los déficits futuros. A mí me parece razonable. Si el señor Mas dice también que tiene que haber un factor de corrección en la medida en que las comunidades que aportan tienen que tener un mínimo garantizado de financiación de sus servicios para no verse perjudicados y que al final las que reciben tengan más recursos para financiar sus servicios de las que aportan, pues evidentemente se puede estudiar alguna fórmula de corrección como existen en otros países donde hay un mínimo de garantía de financiación de servicios a partir del cual pues tú ya no aportas más. El excedente es el que aportas, pero te garantizas, como es lógico, una financiación por los recursos que tú generas. A mí todas esas cosas me parecen razonables. Lo que no me parece razonable y me parece que es usar torticeramente el argumento económico es cuando esto se quiere llevar a la justificación de una deriva soberanista que no tiene su justificación en ningún agravio económico. Y usted cree que va a llegar... Bueno, perdón, sí, Eduardo. Precisamente, presidente, ese argumento económico utilizado torticeramente, no nos engañemos, ha calado en una inmensa mayoría de compatriotas nuestros catalanes, que han metabolizado efectivamente que España les roba la cartera y les vacía la despensa. Los argumentos de la economía real en contra no los quieren escuchar porque, como usted ha dicho muy bien al principio, el ansia de independencia no se compra con dinero, ni con dinero positivo ni con dinero negativo. Sencillamente no se compra. Es una aspiración política a la que hay que dar, como decía José María Aznar ayer, una respuesta política. Además de la económica, pero en este aspecto la respuesta política es prioritaria. ¿Cuál es esa respuesta política para cortar esa deriva absolutamente delirante y enloquecedora en la que Artur Mas ha metido a una inmensa mayoría de nuestros compatriotas catalanes que están convencidos de que España es el ladrón que les roba la cartera? Bueno, yo creo que la manera de combatir eso es aplicar nuestra Constitución y defender lo que la Constitución establece. España es un país que se basa en la unidad de todos los españoles, la soberanía reside en el pueblo español y, por lo tanto, todas las decisiones que afecten a este tipo de consideraciones le corresponde hacerlo al conjunto de los españoles. Y a partir de ahí, la Constitución tiene mecanismos para que cuando alguien pretenda salirse de ese marco constitucional se reaccione. Yo creo que ese es el marco que nosotros tenemos que aplicar. José María. Es decir, que estás, presidente, diciendo que el ministro Wert tiene razón en cuanto quiere que lo que se conoce en toda España se conozca también en Barcelona, en Cataluña, porque tiene razón Eduardo. Y el otro día veíamos en la manifestación de la Diada a una señora, le preguntaban, y que ya mayor, ¿por qué está usted aquí pidiendo la independencia? Porque España nos roba. Ese mensaje no hemos sido capaces de contrarrestarlo. Exacto. ¿Será necesario que se hable más de España en Cataluña?
Bueno, yo creo que lo que habrá que hacer en todo caso es explicar que España no le roba. O sea, eso vaya por delante, pero yo creo que los datos son bastante evidentes. Ahora, si alguien lo quiere utilizar machaconamente y está todos los días con eso, pues a mí me parece una irresponsabilidad que además lleva a una deriva que, a mi juicio, se les está incluso yendo ya de las manos. Pero bueno, esa es una situación que ya veremos cómo se produce. Yo creo que lo que dice el ministro Wert es algo realmente grave desde mi punto de vista, y es el reconocimiento, de alguna manera, del fracaso un poco de las políticas nacionales o de lo que tiene que ser la aplicación del marco nacional o del marco constitucional en Cataluña, porque tener que reivindicar que se pueda estudiar en castellano en Cataluña es un reconocimiento de un fracaso de nuestro marco legal, porque la ley y la Constitución obligan a que los españoles puedan estudiar en el territorio de todo el territorio español en la lengua que consideren mejor para ellos. Y en Cataluña tienen que estudiar o en catalán o en castellano, pero hay que respetar ese derecho. Si ese derecho no se está respetando es porque el Estado no ha sido capaz de aplicar convenientemente la ley en este caso. Y efectivamente, si eso no es así, pues tenemos que exigir que se respete la ley en todo el territorio nacional. Y en algunas comunidades más. Bueno, allí donde se produzca el que no se respete la ley, pues hay que exigir que se cumpla, claro. A ver, Alfonso, empieza si quieres por Eurovegas. No, a mí me gustaría, con este sombrío panorama, sí, pues ya sabes que estos temas, el raciocinio no siempre funciona, es como los divorcios. Tú les puedes decir a los que están divorciando, oye, que te va a ir muy mal, que los niños lo van a pasar muy mal, pero no tiene ni el más ni ningún efecto, ni aunque seas catedrático de física cuántica. Es decir, la gente en esas situaciones se comporta de forma irracional. Y yo creo que lo de Cataluña tiene un componente de irracionalidad.